Es un canino hembra entera, labrador, de 10 años, Cleopatra su nombre. Era propiedad de una alumna que ya es colega actualmente. Bien. La anamnesis remota, este animal vivía en la localidad de Arias, Córdoba, acá del otro lado de la Carlota, ¿no es cierto? Vivía sola esta perra, vivía tanto dentro de la casa como con salida a un patio cercado. Es decir, que deambulaba entre la casa y el patio sin salida a la calle. Nunca fue servida, esta hembra entera, labradora de 10 años, ni tuvo cría, tampoco nunca tomó anticonceptivo porque vivía sola, y el último celo dista de 3 meses, de 90 días. Todas las vacunas, incluida la de la rabia, estaban vigentes, al igual que las desparasitaciones periódicas, cuya última era de los 2 meses. Come un alimento premium, balanceado, de buena calidad. Siempre fue sana, según el relato de los dueños, y no sufrió ningún accidente ni golpe que ellos hayan visto jamás. En cuanto a la historia o anamnesis actual, el cuadro comenzó hace 3 meses, cuando la mamá de nuestra alumna y yo actual colega, que es la que más estaba en la casa porque el marido trabajaba, veía que ella a veces tenía la cabeza algo gacha, algo baja la cabeza. Y acá viene todo el concierto de a veces, o sea que los signos no eran constantes. A veces cuando estaba echada y se quería levantar, movía un poco lateralmente la cabeza. A veces la vieron apoyar la cabeza contra la pared. A veces presentaba incoordinación de los miembros anteriores y posteriores, pero fundamentalmente los posteriores, y hacía ruido con las uñas. Esta perra, que era más gorda, antes era un poquito más gorda, hacía ruido con las uñas al caminar en el piso de cemento. Y a veces le vieron como un paso de ganso leve, muy leve paso de ganso en los miembros anteriores. Y también a veces la vieron caminar en círculo hacia la derecha, no en forma permanente, repito, a veces. La anamnesis en este caso va a cobrar una importancia fundamental, como en todos los casos, ¿verdad? Le está diciendo mucho la anamnesis. Esta era la perra. Acá tenemos la Cleopatra. Fíjense ahí cómo busca claudicar. Tiene una leve hiperextensión de los miembros al caminar. Hay un poco de incoordinación. Yo acá estoy escuchando, ustedes seguramente no, un ruidito de la uña. Un ruidito de la uña contra el cemento, al frente de la uni, al frente del hospital de clínicas. Hay 2 signos, ahora se me tiene que explicar con todo, y entra una tercera cosa diferente. ¿Se vio algo, Marina, el video? Sí, sí, se vio. Se vio. Bueno, a la exploración física, la temperatura, que uno siempre trata de tomarla constante primero, ¿no es cierto?, antes que se altere mucho, 38,2, normal, 100 la cardíaca, 42 la frecuencia respiratoria por minuto, el estado nutricional, que era antes de 4, ahora más o menos 3,5, 5, de 5, un poco deprimido el sensorio, levemente, una normal hidratación con un animal que consume normal, que come normal. Los ganglios, todos los ganglios explorables eran normales y las mucosas eran pálidas. Siguiendo con el examen físico, en la piel no hay prurito, pero tiene un nódulo oval de 7 por 5 desde hace 2 años,
pero ha crecido poco. En la parrilla costal derecha, como observan ustedes, ¿verdad? Que ahí está el indicador. El veterinario de Arias le hizo una punción y la remitió al laboratorio de histopatología y dio que era un lipoma. O sea, no se preocupó por ello. Ligero desgaste de las uñas por ligero arrastre de las garras. Me dirán ustedes después qué puede significar eso. No se observan ectoparásitos, ¿no es cierto? Visibles. Los oídos están normales. El aparato respiratorio a la revisación, ocultación normal, lo mismo que el cardíaco. El sistema urinario sin particularidades y el genital, fundamentalmente las glándulas mamarias normales. Esta ubicación del nódulo no era en relación. Siguiendo con el examen físico, al ver los ojos, se observó congestión escleral, la prueba de fluoresceína negativa, y a los reflejos pupilares que ustedes recuerdan que están mediados por el par 2, el óptico y el oculmotor, en parte parasimpática el 3, estaba un poco lento, daba la impresión de lento, más de todo el derecho. En cuanto al fondo de ojo, la observación del fondo de ojo, los vasos retiniano tortuosos, como ven ustedes aquí, se lo estoy señalando, ¿no es cierto?, con congestión y dilatados, ¿no es cierto?, y un papiledema incipiente, con hemorragia retiniana. En cuanto al locomotor, resistencia a la extensión y lateralización del cuello. Si está parado, tiene estación de base amplia. Al extender la cabeza se cae. Casi siempre en los perros normales, cuando le extendés la cabeza, tienden a sentarse, pero inmediatamente se paran. Directamente le costaba recuperarse y reincorporarse. Caminaba con la cabeza baja a veces, y a veces en círculo, 3 o 4 círculos medio compulsivo a la derecha y otros momentos no. Por momentos se caía o se apoyaba en la pared, y tiene atrofia de los temporales y maceteros. Esta es la maniobra de extensión del cuello que el perro se sentaba y le costaba. Acá ustedes ven claramente una atrofia, miren, lo estoy marcando, de los temporales y de los maceteros. ¿Qué les dice eso? ¿Alguien puede aventurar? Si recuerdan de la clínica 1 de uno de los Power, de la exploración neurológica. No. ¿No recuerdan qué podría pasar si hay atrofia de los maceteros? Afección trigémino, dice Lucas. Bien, Ferrero, Lucas. Afección, en ese caso uno piensa que es sensitivo-motora. Que es una afección motora, ¿verdad, Cool? Bien. Ahí lo sacamos al patio. Tenemos muchísimos videos, pero simplemente seleccioné algunos nomás. Ahí ven un poco de hiperextensión en los miembros anteriores, muy leve. En este caso está dando vuelta para la izquierda, cosa que habitualmente lo hacía para la derecha. Ahí se siente el ruido de las uñas, hay un leve déficit propioceptivo, pero se ve más en otros videos. Ahí ven un poco de incoordinación, leve, muy leve.
No es mucho lo que vemos en este. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue, la hicimos varias veces. Bueno, esta es una de las tantas veces que le hicimos cuando tratamos de hacer la prueba de la carretilla. Enseguida cae, ponía la nariz en el suelo y hacía tipo tumba carnera, ¿viste? Hay varios, pero digamos, puse uno, hay varios de esos videos. Pasamos uno más. Ahí ven una leve dismetría de la mano izquierda. Muy mínima la incoordinación, muy mínima. La falta de coordinación. Al hacer las reacciones posturales, la prueba de la carretilla se cae o hace tumba carnero. Propiocepción consciente muy levemente disminuida, más los posteriores. Reflejo de amenaza normal y los pupilares lentos. Rotuliano y anal normal aumentado. Reflejo de retirada normal aumentado en los 4 miembros, anterior y posteriores, ¿no es cierto? Sensibilidad superficial, obviamente, y profunda normal en los 4. A la postura y marcha, estación de base amplia, que no se veía siempre expresada, bien, cabeza baja a veces vuelta compulsiva en círculo grande a la derecha, leve ataque a los miembros, en los anteriores con leve hipermetría a veces, y progresión obstinada a veces, ocasionales caídas. Esto eran los signos neurológicos, y acá se podía ver. Si ustedes ven la pupila en este ojo derecho y en este, acá ven un leve estrabismo ventral en este ojo derecho. Si observan, yo no sé si lo alcanzan a ver, acá está más o menos central el ojo, ven la pupila en el centro y acá la pupila está más abajo. Es muy leve. Si se levantaba el hocico, se pronunciaba más, como se debe hacer, ¿no es cierto?, levantando el hocico. Entonces, si nosotros tuviéramos que ir tirando diagnósticos solo signológicos, diríamos, vamos a aclarar que todos estos asteriscos es que se da a veces. Bamboleo bilateral de cabeza, no lo vimos en ningún video nosotros, lo vio la dueña en los primeros meses. Llevaba 3 meses de curso cuando vino la uni de Arias. Estación de base amplia, se veía bastante. Tumba carnero o caerse al hacer prueba de carretilla. Estrabismo ventral en el ojo derecho. Progresión obstinada a veces. Vuelta en círculo grande a la derecha a veces hasta iba a la izquierda. Congestión y hemorragia retiniana al fondo de ojo. Reflejo pupilar lento más en el derecho. Ataxia leve en los 4 miembros, más marcada a veces. Leve hipermetría en miembro anterior, paso de ganso a veces. Eso lo había notado el propietario también en la anamnesis, descriptiva más remota. Y leve déficit propioceptivo. ¿Qué característica tienen estos signos? Si ustedes tuvieran que decir la característica de estos signos. Bueno, la característica es que son variados, que no son constantes o continuos. Cerebeloso central, dicen. Sí. Bueno, está bien, pero me tiene que decir si todos los signos que ven son solo cerebeloso o hay otro componente. Seguramente, José, que algún componente cerebeloso hay, porque cuando hablamos
Ah, claro, hay otros componentes, sí. Acá hay más de una estructura afectada. Es lo que dice acá, mirá. Son variados los signos neurológicos, no son constantes o continuos. Hay más de una estructura afectada. Vamos a convenir con José Filas, que creo que es el apellido, no sé, que puede haber, que hay un componente seguro cerebeloso, pero hay más de un componente. Plantee un diagnóstico diferencial, ordene y clasifique los signos. Lindo para un parcial. Plantee un diagnóstico diferencial, ordene y clasifique los signos según la estructura neurológica que corresponde. Es decir, debemos agarrar los signos que vimos y decir estos son cerebelosos, estos son de acá y estos son de allá, ¿verdad? Siempre en los niveles de diagnóstico uno hace un neuroanatómico, después un diferencial y después un etiológico, ¿no es cierto? Eso es, en este sentido, como uno debiera progresar. Y por supuesto que las causas en neurología siempre son se resumen en el término vitamín, ¿no es cierto? O vasculares, o inflamatorias, o traumáticas y tóxicas, o anomalías congénitas, metabólicas o idiopáticas, o neoplásicas nutricionales o degenerativas. Vamos a ver al final cuál de estas será. ¿Qué diagnóstico diferencial hacemos? Nosotros acá tiramos 4 diagnósticos en función de los signos que vimos. Uno es, como dijo el compañero, algún síndrome cerebeloso, que otro es síndrome vestibular central bilateral, otro es encefalopatía supratentorial por alguno de los signos, y otro es una cervicopatía inicial. ¿Qué signos corresponden a cada estructura anatómica de las mencionadas? ¿Se animan a tirar? Ya un compañero tiró, entiendo que por la hipermetría, dismetría y bamboleo de la cabeza, el cerebelo. Ahí el mismo alumno, que se ve que estudió neurológico, y también Ferrero, ponen progresión obstinada de supra, sí señor, en círculos grandes supra, o sea que una estructura supra está afectada también. Entonces, de cerebeloso puede ser la hipermetría o paso de ganso, el temblor de la cabeza, del vestibular bilateral, que tiene que ver con una estructura la más antigua del cerebelo, que es el arquicerebelo, que es un componente del sistema vestibular, el bamboleo bilateral de cabeza, la tumba carnera y la estación de base amplia. Supratentorial, tanto apoyar la cabeza en la pared como la progresión obstinada, la huerca en círculo grande, y la congestión y hemorragia de retina y el reflejo pupilar lento, que esto tiene que ver con estructura del mesencéfalo anterior, donde hay estructura del parasimpático del par 3, ¿verdad? Bien, o sea que parece que tenemos más de una estructura involucrada. Vamos a hacer un repaso, que esta clase casualmente, más que llegar al diagnóstico, que vamos a llegar con lujo de detalle, vamos a hacer un repaso de la estructura del sistema nervioso central craneano. Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que corresponde al cerebro, acá tenemos lo que es el cerebelo, y acá tenemos todo lo que es el tronco del encéfalo, ¿no es cierto? Y acá empieza la médula. Acuérdense que a términos clínicos había una capa de dura madre que se ubicaba, vean, entre el cerebelo y los hemisferios cerebrales, y que dividía las lesiones supratentoriales e infratentoriales. Que cuando uno hablaba de supra, incluía los hemisferios cerebrales, los núcleos de la base, que son el caudado, putamen y globo pálido, el diencéfalo. ¿Se acuerdan la importancia del diencéfalo que tiene el hipotálamo, ¿no es cierto?, que tiene la hipófisis en la silla turca, etcétera, ¿no es cierto? Bien, y otras estructuras. El mesencéfalo, ¿no es cierto? El mesencéfalo, el puente, el mesencéfalo, que lo estoy marcando acá,
está dividido al medio. La porción anterior, donde está el núcleo rojo, corresponde al supra y la otra parte al infra. Recuerden que toda la estructura de un lado del supra se decusa y va contralateral, ¿verdad? En cambio, todas las estructuras infratectoriales son ipsilateral, del mismo lado. Entonces tenemos, terminando lo que era supra, teníamos una parte del mesencéfalo, ¿no es cierto? El diencéfalo y la porción del mesencéfalo, o sea, el diencéfalo y la porción anterior del mesencéfalo, cerebro medio. Y en el infra tenemos la última porción del mesencéfalo, que es parte del tronco encefálico, todo esto, ¿verdad? El puente o pons y el bulbo o médula oblongada o bulbo raquídeo, que tiene 3 sinónimos. Y recuerden también que dentro del cerebro teníamos una corteza occipital, ¿no es cierto? Corteza occipital. Tenemos la corteza frontal, que era de la habilidad motora más fina, que tiene más importancia en el humano que en los animales. La temporal, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la audición, la parietal, y la occipital con la visión. Esto ya lo vimos. Recuerden que en el infratentorial está tanto el cerebelo como el sistema vestibular, aquí en la médula oblonga. Cuando vayamos a referirnos al cerebelo, vamos a alargar de acá, ¿no es cierto? Sabemos que acá lo tenemos, ¿no? Tiene 3 porciones, ¿no? Recuerden que tiene un vermis, unos hemisferios cerebelosos, y abajo tiene el lóbulo flóculo nodular. Si lo llevamos al papel de la derecha, este es el lóbulo flóculo nodular. Este acá, el de abajo. Filogenéticamente es la porción más antigua que tienen los reptiles también, etc. Y lesiones en este lóbulo del cerebelo da el síndrome vestibular bilateral, que es rarísimo, que se da muy pocas veces, o el síndrome vestibular paradójico. Es decir, hay 2 lesiones muy raras de ver que son producto de lesión del lóbulo flóculo nodular del cerebelo, y es el bilateral, que ustedes recuerdan que era donde no se ladeaba la cabeza para el lado, tenía un bamboleo de cabeza, y el paradójico, que es cuando dobla la cabeza, gira la cabeza para el otro lado de la lesión, por eso se llama paradójico. Bueno, cuando pasan cualquiera de estas 2 cosas, la afección está en esta estructura que es el arquicerebelo y que es el lóbulo flóculo nodular. Bien. Siguiendo analizando el cerebelo, llamado el árbol de la vida, fíjense que asienta sobre puente y médula oblongada. Acá tenemos el tronco tallo, ¿no es cierto? Recuerden, el tronco tallo tenemos el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada o bulbo, ¿no es cierto? El cerebelo asienta arriba. Si lo vamos a ver desde arriba, el tronco, tenemos el diencéfalo, tenemos el mesencéfalo, cerebro medio, tenemos el puente o pons, y tenemos la médula oblongada, que después se continúa con la médula espinal. Y el cerebelo está unido, el cerebelo que está acá arriba, está unido acá al tronco por los pedúnculos cerebelosos rostrales, medio y caudal. Aquí lo vemos. Acá está el cerebro, acá está el cerebelo y acá está el tronco. Acá está el puente, que es del tronco. Acá es la salida del trigémino, fíjense. Bueno. Pero hay otra cosa, el cuarto ventrículo. El cerebelo asienta sobre el cuarto ventrículo. Ustedes se acuerdan que hay 1, 2, 3 y 4 ventrículos, que son los que producen en los plexos coroides el líquido cerebro raquídeo, ¿verdad? Y discurre aquí. Fíjense que el cerebelo asienta sobre el cuarto ventrículo. Y para verlo mejor, lo vamos a ver más adelante. Está el sistema vestibular, ahí en el, también, ¿no es cierto?, en
en el bulbo. Y cuando yo dije que la lesión del arquicerebelo lóbulo flóculo nodular produce estos dos raros, tan citados en el libro de Bernardini y Fernández, son alteración del lóbulo flóculo nodular y pueden observarse síndrome vestibular bilateral. En este caso en concreto, el perro daba la tumba carnera. Cuando da la tumba carnera, al hacer la carretilla, hay un síndrome vestibular bilateral, es rarísimo. No hay rotación de la cabeza en general, hay estación de base amplia, propiocepción consciente puede estar normal, no hay nistagmo y hay el bamboleo de cabeza. Y la prueba de carretilla es la clave, que el animal, al tomarlo de los posteriores y hacerlo progresar, se cae o da una tumba carnera. Esto es lo que tenía esta perra Cleopatra, uno de sus variados signos. El otro que puede dar el lóculo flóculo nodular, que no lo vimos en este perro, es un síndrome vestibular paradójico, que la cabeza va al lado contrario que el lado de los signos. Entonces, olvídense de esto, simplemente repasamos para acordarnos de esto. Ahora, cuando nosotros en este repaso somero que estamos haciendo, uno dice que dentro de la cavidad craneana tiene tres componentes. El parénquima encefálico, que es el 80%, 10% que es sangre que discurre por los vasos, y el otro 10% es el líquido cerebro-raquídeo o fluido cerebroespinal, o céfalo-raquídeo, ¿no es cierto? En las situaciones que uno aumenta, el aumento de uno ocupa el lugar de los otros. Es decir, que cuando hay edema, hemorragia, neoplasia, etcétera, se produce un desplazamiento de los otros. Toda vez que crece uno va en detrimento del otro. Eso lo vamos a ir teniendo en cuenta. Recuerden que este sistema ventricular, el líquido cerebro-raquídeo, ejerce lo que se llama la presión intracraneana. Los plexos coroideos están en los 4 ventrículos. En todos los ventrículos se produce, por los vasos de esos plexos, producen el líquido. Y es un ultrafiltrado del plasma. Le da al encéfalo y médula espinal aporte nutritivo, mantenimiento de la homeostasis y presiones, soporte y protección física, y este líquido circula por el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, y se reabsorbe, ¿no es cierto?, en las vellosidades aracnoideas. Para recordarlo, aquí lo vemos con lujo de detalle, es decir, tenemos los ventrículos laterales, acá se lo estoy señalando, que se comunican por los agujeros intervertebrales con el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Y acá tenemos el cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan? El cuarto ventrículo, que es donde asienta el cerebelo arriba. Perfecto. ¿Qué hacemos para diagnosticar este caso? Ya estamos diciendo entonces que tenemos una variedad signológica que comprende distintas estructuras craneales, y eso nos damos cuenta exclusivamente por la anamnesis y por la clínica. Vamos a apelar a la radiografía de cráneo, lateral ventrodorsal, la cervical, hemograma, bioquímica, urinálisis, etc. Resonancia magnética si fuera. En la placa de la 345 Cleopatra no se observan anormalidades, tampoco en la lateral del cervix inicial. El atas y el axis. En cuanto al hemograma, ven que tenemos un hematocrito de 29. O sea, tenemos una anemia leve a moderada. Abundante cantidad de plaquetas. Hay presencia de eritrocitos nucleados. Es una anemia macrocítica normocrómica. Tiene 6,4 de proteínas plasmáticas. Estaba normohidratado, el valor normal es 6 a 8, o sea, está en un rango normal más bien bajo.
Los blancos están en un rango normal de piso inferior. ¿Se acuerdan que iba de 6.000 a 16.000? Con una media de 10-11, bueno, tiene 6.800. No hay desvío a la izquierda, es decir, no hay presencia de neutrófilos en bando basiliforme, que es sinonimia, ¿verdad? Tiene 2.500 linfocitos, un valor normal, y normal los otros. Poco. En cuanto a la bioquímica, las enzimas dentro de valores normales bajos en el caso de la 316 de la fosfatasa, 2,9 de albúmina, urea y creatinina dentro de valores normales, o sea, buena funcionalidad renal, leve neutropenia, sí, y vemos, está un poquito bajo los neutrófilos. La orina, 1028 la densidad, un animal normohidratado, 7,5 el pH, presencia de una cruz de proteína, presencia de algunos microorganismos. O sea que en líneas generales, laboratorio no nos oferta demasiado salvo de la anemia, ¿verdad? Hay signos del tallo que no los dijimos, porque si decimos que estaba, sí habíamos dicho que el quinto par estaba del trigémino afectado porque había atrofia de los temporales y los maceteros, ¿verdad? Que estaba afectado el mesencéfalo, el tercer par, lo cual podría explicar el retardo del reflejo pupilar. ¿Se acuerdan que el reflejo pupilar era mediado por el óptico, por la retina, el nervio óptico, ¿no es cierto? Iba por el quiasma, se integraba en mesencéfalo, en la estructura de supraóptico y paraventricular, y por vía del tercer par oculmotoris, por la vía parasimpática, producía la contracción de la pupila. Bueno, alguna compresión a ese nivel podría dar un retardo. Y el compromiso de los haces ascendente y descendente, que daban un aumento de los reflejos y el déficit propioceptivo, podrían explicarse tanto en una compresión del tronco como del cervical dorsal, cervical craneal, 1,5, ¿verdad? En este caso, como hay todo un componente craneano, pensamos que es más bien alguna compresión de tallo o tronco. Cuando hablamos de tallo encefálico, estamos hablando del tronco encefálico, ¿verdad? Que habíamos dicho que era diencéfalo, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Interpretación signológica. Disminución propioceptiva y ataxia, compresión del tronco tallo encefálico, haces de Goldie-Burdach y otros. Columna dorsal que venía de la médula, ¿se acuerdan? Que van hasta el tálamo y van a la corteza. ¿Se acuerdan cuando vimos médula? Que en la parte de sustancia blanca, columna dorsal, había unos haces que eran los más gruesos, que eran los de Goldie-Burdach, que vienen trayendo información de los miembros, van por el tronco encefálico, hacen escala en el tálamo diencefálico y va a la estructura cortical, por lo cual uno tiene noción de la ubicación de los miembros en el tiempo y en el espacio y en la posición. Estamos pensando que hay una compresión en el tronco. Hay una tendencia a caerse o pararse poco, entendemos que es por compresión del tronco tallo, afectando el sistema postural. ¿Se acuerdan que el sistema postural facilita a los extensores alguna muy leve compresión de retículo vestíbulo espinal? ¿Pero qué causa puede dar compresión del tallo? Preguntaríamos. Hay signos cerebelosos. La hipermetría, aunque leve, nos hace sospechar de una enfermedad cerebelosa, al igual que la tumba carnera, que es así, decíamos, que más bien correspondería al arquicerebelo, que es la estructura más filogenéticamente antigua, no la responsable de lo que ustedes conocen como paleo-neocerebelo, que cuando hay una lesión importante puede dar una cuadriplegia espástica o una parálisis de los miembros anteriores con flexión de los posteriores. Esa es del paleo y el neo. En este caso, la lesión es del arquicerebelo,
la cuestión de la tumba carnera. Y el sistema vestibular bilateral, que es lesión del arquicerebelo también. Y siguiendo con la interpretación clínica neurológica signológica, los vasos retinianos tortuosos con dilatación y hemorragia retiniana y la resistencia a la extensión y lateralización del cuello nos hacen sospechar de un aumento de presión intracraneana. Nos están haciendo sospechar de un aumento de la presión intracraneana. No sé si vamos bien, chicos, vamos bien, vamos entendiendo. Ya después cuando veamos las imágenes, va a ser todo mucho más claro, ¿verdad? Dicen que sí, Aníbal, que están entendiendo. Gracias. Bueno, acuerden, ahora nosotros tenemos un diagnóstico neuroanatómico, es decir, por la anamnesis de la dueña, prolija dueña la mamá, porque observaba mucho a su perro que lo tenía dentro de la casa y en el patio, lo quería mucho y lo observaba. Por los datos de la clínica, nosotros sacamos todos esos signos y dijimos, che, tenemos el cráneo afectado tanto en supra como en infra y en el tronco, es decir, en todas las estructuras. ¿Qué patología podrá ser? Esto empezó hace 3 meses, tiene una cronicidad, que también se puede ver en la anemia quizás, que podría ser también de otro origen. Las causas vasculares, el vitamín. Cuando nosotros este vitamín lo llevamos a signos clínicos versus tiempo, sabemos que los traumas y las patologías vasculares se dan de golpe en forma explosiva, al igual que los procesos infecciosos, ¿verdad? En cambio, cuando nace con un problema congénito, eso es medio estable en el tiempo, y las otras enfermedades neoplásicas o degenerativas arrancan y van ascendiendo lentamente en el tiempo en cuanto a la signología, ¿verdad? Y el tiempo. Entonces aquí, la verdad, no pensamos en una causa vascular, no pensamos en una causa infecciosa, por la clínica, por la anamnesis, por el hemograma, etcétera, ¿verdad? Ni en una causa tóxica, ni en una anomalía congénita que permanece fija, medio estática, clínica y signológicamente, ni tampoco en una traumática, más allá que no vieron ninguna. Entonces nosotros ya por este gráfico y por el conocimiento acumulado previo de todos los veterinarios y neurólogos que nos presidieron en la historia de la humanidad, sabemos que acá podemos estar ante una causa degenerativa, neoplásica o inflamatoria, ¿verdad? Nosotros estamos dentro de alguna de estas, muchachos, por todo lo que dijimos hasta ahora. La enfermedad de la perra de 10 años, que compromete a 3 estructuras, cerebro, cerebelo y tronco, incluyendo vestibulares. ¿Qué puede ser? Nosotros presuntivamente pensamos en una neoplasia cerebelosa. Fundamentalmente por la ubicación del cerebelo, pensamos que una expansión volumétrica o tumoral puede dar una afectación de todas las estructuras que lo rodean. Y se nos ocurría que, y por supuesto, la leve hipermetría, ¿no es cierto?, el temblor de la cabeza y la vuelta de la tumba carnera que ubicábamos en la parte de abajo del cerebelo afectada, nos hizo pensar que la patología, y por la edad del animal y la cronicidad y el tiempo, podríamos estar entre la presencia, pero esto es presuntivo, ¿no es cierto? Diferenciación de enfermedades vascular, inflamatoria y neoplasia, la resonancia magnética es ideal para diferenciar esto. Es sensible y específica para identificarlas y clasificarlas en neoplásica o inflamatoria, y se hizo la resonancia, Ustedes acá, recordando anatomía, vamos a ver varias imágenes. Yo de todos los cortes que tengo, por supuesto hay como 50, elegí algunos. Acá está la estructura cerebelosa, ¿verdad?
Acá está la estructura cerebelosa. Acá estamos viendo el tronco, que puede sufrir una leve compresión. Acá estamos viendo tercer ventrículo, ¿no es cierto? Acá estamos viendo parte del cuarto ventrículo, que se va... Bueno, vamos a ver si la próxima, acá se ve un poquito mejor. Fíjense. Acá estamos viendo una estructura cerebelosa. Este es el tronco. Acá está parte del mesencéfalo, ¿no es cierto? Acá vemos los hemisferios. Esta es otra imagen de otro corte. Seguimos en el mismo corte, acá hay otro tipo de corte. Aquí lo vemos. Más inclinado hacia un lado, ¿verdad? El informe de Cleopatra, ¿no es cierto?, de los 10 años, es hecho por una de humana, por eso en vez de hembra le puso la F de femenino, ¿verdad? Se practicó resonancia magnética, imagen de resonancia magnética en encéfalo, utilizando secuencias axiales, Lesión expansiva sólida de intensidad de señal heterogénea en toda la secuencia, que involucra el vermis del cerebelo, pedúnculos y parcialmente hemisferio cerebeloso, además de obliteración del cuarto ventrículo, que es el piso del cerebelo, ¿verdad? Compresión sobre el tallo encefálico, desplazamiento del tectum del mesencéfalo cerebro medio, lo cual determina obstrucción del acueducto e hidrocefalia, por lo cual da el signo supratentorial moderado. También se observa obliteraciones basales y descenso transforaminal de las amígdalas cerebelosas con siringohidromelia. Esto es en el cervical, ya lo vamos a ver en el lugar. Los hallazgos descritos resultan compatibles con neoplasia primaria. Bueno, si nosotros vamos uniendo todo, fíjense, ¿se acuerdan que acá estaba el cerebelo? Acá está el cerebelo, acá está el cuarto ventrículo. Acá está la estructura. Fíjense, la neoplasia cerebelosa, acá, desplazó al mesencéfalo, o sea, lo empujó, ¿no es cierto? Lo empuja y obstruye el acueducto mesencefálico. ¿Se acuerdan que había un acueducto mesencefálico? Es decir, que ejerció una presión para adelante, para abajo, para el tronco, hidrocefalia supratentorial moderada, es este líquido que vemos acá. Esta presión que produce el cerebelo hace que se haya un acúmulo de líquido, ¿no es cierto?, en el tercer ventrículo y en los laterales, lo cual produce una hidrocefalia supratentorial moderada, y para abajo el crecimiento da compresión del tallo, ¿verdad? Acá también ven el epéndimo medular. ¿Se acuerdan lo que es el epéndimo medular, el agujerito del centro de la médula? Bueno, acá es el líquido subaracnoide, ¿no es cierto? El líquido cefalorraquídeo, y también siringomielia en el centro, que es lo que describía el médico. Así que acá lo podríamos decir, a ver si nos recordamos. Fíjense, esta era la imagen de anatomía. Si esto crece, síganme la flechita, empuja adelante el mesencéfalo. Esto creció, empujó el mesencéfalo. Produjo acumulación de líquido por obstrucción del acueducto que comunica los laterales con el tercero. Produce este acúmulo de líquido que ven en negro acá, con presión sobre la estructura, que afectó un poquito más del lado derecho. También al crecer el cerebelo, obviamente para abajo, comprime el tronco comprimido, y también esa rémora de líquido impacta para atrás, y acá ven, ¿no es cierto?, líquido. Acá, ustedes el tronco, sí, esto es médula, ¿no es cierto?, con el líquido subaracnoideo y siringomielia.
Signo supratentorial y del tallo. Marcha compulsiva, compromiso lóbulo frontal, núcleo caudado por aumento de presión endocraniana, producto de una hidrocefalia supratentorial moderada, por agrandamiento del sistema ventricular, producida por obstrucción de la neoplasia cerebelosa sobre el acueducto mesencefálico, que da un desplazamiento del cerebro medio por la hernia trastentorial. ¿No es cierto? Ahí hay una herniación, ¿no es cierto?, con compresión hacia adelante, y una compresión sobre el tallo que también dio esta siringo-hidromielia cervical, dorsal, medular, espinal. Acá está, acá ustedes ven esto, ¿no es cierto? En otra toma. Entonces, haciendo una síntesis, esto es lo que es la hernia transtentorial craneal. Existen distintos tipos de hernia, ustedes lo habrán visto en lesión cráneoencefálica, probablemente en quirúrgica, no sé dónde. Hernia transtentorial caudal es la 4 para atrás, ¿no es cierto? Nosotros estamos ante la presencia del número 3, es decir, del número 2, el 2, acá. Hernia, este es el cerebelo, y creció, hizo esta herniación, esta hernia transtentorial craneal se llama. El tumor cerebeloso produjo hernia transtentorial craneal dando encefalopatía supratentorial al comprimir el acueducto mesencefálico con hidrocefalia que da compresión del tronco encefálico, dando lesión en el quinto par craneal del trigémino, por eso la atrofia del temporal y del macetero, ¿verdad? Y compresión de los haces ascendentes propioceptivos y descendentes motores sobre el tallo, ¿no es cierto? Compresión del mesencéfalo con afectación del tercer par craneal, que nos daba ese enlentecimiento del reflejo pupilar, y compromiso cervical dorsal. Es decir, que la verdad que poder acceder a un método de diagnóstico de esto te cierra toda la signología y toda la clínica. Fue una suerte que en este caso esta chica colega pudiera hacer esta resonancia que nosotros teníamos, toda la sospecha desde la clínica, porque cuando uno ve que había en el fondo de ojo congestión y edema, la forma de explicarlo es porque hay un aumento de la presión intracraneana. O sea, que la congestión y edema que vimos en el fondo de ojo con Alicia Suárez, cuando hicimos el fondo de ojo de este perro, era producto de la presión intracraneana que estaba ejerciéndose, que había un congestión y apretamiento de vasos, ¿verdad? Es decir, clínicamente sospechábamos todo, pero fue la resonancia la prueba de oro, ¿verdad? Diagnóstico de certeza, entonces, por resonancia. Tumor cerebeloso que produjo síndrome cerebeloso no tan marcado, dentro, y acá un poco, si le resulta raro, se lo explico de vuelta, pero acuérdense que están conectados el cerebeloso y el vestibular, y el mecanismo de unión es casualmente el lóbulo flóculo nodular, o también llamado arquicerebelo, que es una estructura caudal que está sobre el cuarto ventrículo y que al afectarse produce lo que se llama, y no se ve cada muerte de obispo, no se ve nunca, que es el síndrome vestibular central, y es bilateral, porque ustedes saben que los síndromes vestibulares son en el 99% de los casos unilateral, que el animal gira la cabeza para un lado, que tiene los miembros más flácidos de ese lado, ¿no es cierto? Cuando el animal hace el bamboleo, que es como un arquero que está esperando que le pateen un penal y se va bamboleando de un lado para el otro, y uno quiere hacerle la prueba de la carretilla y se cae o pone la cabeza y hace el rolo tumba carnera, diagnostica síndrome vestibular central. En este caso, tanto
algún tremor de intención que nosotros nunca vimos, pero la dueña lo relató en el inicio de la patología. Tanto ustedes saben que el síndrome vestibular es bilateral casi siempre, ¿verdad? Es bilateral, a diferencia del vestibular que casi siempre es unilateral, salvo este caso central que es por la del flóculo nodular, ¿no? Bueno, todo eso, sabiendo anatomía, ustedes saben, pueden interpretar todo eso. La encefalopatía supratentorial por hidrocefalia, por aumento de presión intracraneana y hernia transtentorial por compresión del tumor. El síndrome del tallo comprimido, y ustedes saben que en el dorso del tallo van los haces de Goldie-Burdach que traen la respuesta de la propiocepción que se hace consciente de la ubicación de los miembros. También en el tallo están los núcleos de los pares craneanos, y ahí se ve que la afectación mayor fue del quinto par y fue inicial del quinto par. Como también se podría explicar, fíjense ustedes, porque esta tumoración que afectó tanto el vermis como estructura del hemisferio y de la base del cerebelo, se ve que inicialmente hizo un compromiso del núcleo del trigémino, del quinto par, porque la atrofia, cuando el perro vino ya tenía la atrofia, ¿eh? Y ustedes saben que el trigémino tiene una acción sensitiva y otra motora. La sensitiva que inerva prácticamente todo lo que es la cara, ¿no es cierto? Cara, cráneo, y la motora que inerva el macetero y el temporal. Y allá acá estaba atrófico esos músculos. Otra causa que uno tiene que hacer siempre el diferencial de atrofia de temporales, más de todo, y algo de macetero, es la falla renal crónica, que nada a ver con este perro. Este perro tenía una funcionalidad totalmente normal renal. Cuando uno ve un músculo temporal o macetero atrófico, bueno, el macetero puede haber una miositis eosinofílica, etcétera, de cierta determinada raza con condimento hereditario, pero cuando ve el temporal acá en el cráneo atrófico, van a pensar aunque hay un problema de trigémino o hay un problema de falla renal en perros viejos. Entonces, el síndrome del tallo compresivo, que también ese síndrome del tallo afectó una parte por esa hernia transtentorial que comprimió el cerebro medio, o mesencéfalo. Ahí está la estructura del tercer par craneano, que es el óculo motor. El óculo motor, que tiene una estructura anexa parasimpática, que es la que tiene que ver en el reflejo pupilar, en la integración del reflejo pupilar, con hacer comprimir la pupila. Y la siringohidromelia, que ese mismo producto de acúmulo de líquido, de aumento de presión y del sistema ventricular rebalsado de líquido, como decíamos, va a hacer un daño sobre la estructura encefálica, y obviamente produciendo las lesiones que vimos y los signos que vimos. El tratamiento que hizo la colega, futura colega en aquel momento, era prednisolona para el tumor, y como había una cistitis, después en otro urinálisis se descubrió que había una cistitis, dio enrofloxacina. Si uno quisiera recordar un poco los tumores intracraneales, vemos que los primarios, hay astrocitomas, son frecuentes en los braquicéfalos, los oligodendroglioma también en braquicéfalo, en todas las especies el tumor de los plexos coroideos. ¿Se acuerdan que les dije que los plexos coroideos están dentro de los 4 ventrículos, que son los que producen líquido cerebro-raquídeo, y que en todas las razas, incluso mestizas, se da en una edad medio avanzada? Generalmente los tumores son de edad avanzada, en esto de los plexos coroideos en edades de adulto y viejo. Los meningiomas son frecuentes, dolicocéfalo más que braquicéfalo, en edad avanzada. Bueno, el linfosarcoma obviamente es frecuente en todas las razas, medio avanzada.
Los de la hipófisis tienen una incidencia frecuente en braquicéfalo mayor, y las metástasis en todos, ¿no? ¿Metástasis de qué? Tumor de mama, de próstata, como vimos caso el otro día de Marina, que es un lindo caso de linfosarcomas, hemangiosarcomas. ¿Se acuerdan que el hemangiosarcoma en general son de vaso, hígado, pero pueden ser subcutáneos y pueden ir a corazón derecho, pueden ir a cerebro, médula espinal, etcétera, a todos lados? Bien. Evolución de la Cleopatra. Bueno, esto no me acuerdo la fecha, a ver, voy a ir para atrás. Esto se hizo, ¿hay fecha? No tengo fecha ahí. Bueno. Ella la llevó a su pueblo, la mamá quiso llevarla a su pueblo. La mamá de esta chica, que no recuerdo ahora el nombre, seguramente Luis o Corina, o Marina, o Pablo se puede acordar. Laura. ¿Cómo? Laura, pero con el apellido, Fases. Ah, era Laura, sí, Laura. Bueno, Laura Fases. ¿Cómo? Laura Fases. Fases. ¿Quién me contestó Fases? ¿Yo? ¿Marina? No sé quién es el yo. Corina. Ah, Corina, perdón. No sabía si era un alumno que la conocía. Tenés voz de juvenil, Corina. Bueno, la evolución siempre medicada con prednisolona. Ahí está. Nosotros hicimos la resonancia en noviembre del año 14, y de noviembre del año 14 a agosto del año 15 se mantuvo ambulante, caminaba, quiere decir, ¿no es cierto?, con signos similares a los descriptos, y mantuvo el apetito y control de la micción y defecación, y mantuvo la visión, casi cerca de un año. Luego hubo cambios de signo desde octubre del 2015, me contaba yo estuve hablando el año pasado, hablé con la mamá cuando recopilé este caso, y ella era una gran observadora, así que me fue contando toda la signología nueva que apareció. Eran mucho más permanentes los círculos grandes compulsivos hacia la derecha. Inclinó la cabeza en forma manifiesta y fue sorda, le produjo sordera. Es decir, que el tumor afectó al par 8. ¿Se acuerdan que el par 8 tenía un componente acústico y un componente vestibular, verdad? En diciembre se postró y empezó con problemas en la micción y defecación, y en febrero del 16, Laura estaba rindiendo, Laura Fases, ahora me acordé bien, estaba rindiendo acá en Río Cuarto, la trajo con ella, y ella la asistió en los últimos momentos y le hizo eutanasia a Laura. Así que bueno, ese es el final del caso. Bien. Sé que es un caso complejo, pero me pareció bárbaro para hacer un recordatorio de cráneo. Y las diversas, así como el otro día, con Fernanda pudimos repasar algo de lo mucho que vimos de médula el año pasado, en Perro y Gato. Me pareció que el caso lo seleccioné porque nos daba la posibilidad de revisar y repasar bastantes cosas de lo que es endocraniano, ¿no es cierto?, tanto supra como infra. Así que bueno, no sé qué les pareció, nos quieren hacer preguntas referidas al caso o fuera del caso. Pensé que iba a tardar más tiempo, Corina. ¿Estuvo muy acelerado o lo se pudo llevar bien? No sé. ¿Alguna devolución, por favor? De los docentes primero y de los alumnos, de los dos. No, bien, sí, por ahí un poquito medio rápido, pero está bien, Aníbal. No sé si habrán entendido. Lindo caso. La presión no se midió porque se infirió por la congestión, hemorragia y la hemorragia, que tenía aumento de presión, lo mismo que el retardo de los reflejos pupilar, ¿no es cierto?
No, por ahí, es decir, estuvo bien la presentación, muy interesante el caso. Lo que pasa es que, bueno, por ahí se van a tener que sentar los chicos a repasar, a hacer un poco el repaso anatómico y a grabar algunas cosas que uno se olvida, las han visto en semiología, pero después viste que dejas de verlas y te vas olvidando. Entonces, seguramente se van a tener que sentar como a recordar un poco todo esto que vos lo fuiste refrescando, pero se tendrán que tomar el tiempo como para grabarlo también. Cori, en los 4 Power, de paso aprovecho para recordarles, como ellos no rindieron la materia ni la regularizaron todavía mucho, en los 4 Power que dimos en la 1, fue el sistema que más tiempo le destinamos al neurológico. Dimos 3 o 4 clases, ¿me entendés? Si ellos repasan eso, incluso hay uno que hay par craneal por par craneal, cómo se hacen los reflejos de amenaza, palpebral, todo. También vimos videos. O sea, tienen para sacarle jugo a la parte neurológica. Sumando la 1 con esto, no sé, obviamente. Yo no sé, no preparé otro caso, salvo que busque. ¿Qué opinas vos? No. La verdad que pensé que llegaba a las 1:30, por lo menos, pero se ve que le aceleré. No, está bien. Aparte, viste, si es muy largo también cansa, porque es un tema que tenés que estar muy atento y si son 2 horas de mucha atención, la verdad es que se desaprovecha. Así que no, me parece que estuvo bien. Por ahí si quieren aprovechar, chicos, para hacer alguna pregunta o para que se repita algo de lo que dijo y que no les ha quedado muy, no sé, pregunten. Bueno, casualmente ahí están viendo en celeste que de los tipos de herniación, la trastentorial esta, que puede ser tanto craneal como caudal, es la que se produce con mayor frecuencia, implica movimiento del parénquima cerebral que provoca compresión de la estructura mesencefálica. Y hay otra que es en el foramen magnum, que implica salida del parénquima cerebeloso dando compresión de la médula oblonga, y ahí sí que hay problema respiratorio y cardíaco, porque uno debe recordar que en la médula oblongo bulbo raquídeo, que es lo mismo, está el centro de la respiración y el centro cardiovascular. Así como en el diencéfalo, que es si recuerdan de fisiología, en el diencéfalo, que es la primera porción del tronco craneal, está el centro del hambre y de la sed y del sueño, la estructura diencefálica, que también es parte del sistema límbico de la conducta. Bueno, hay muchas más imágenes. Sí, muy lindas las imágenes. Por suerte se pudo hacer. No, esta era una clase que estaba preparando de lo que era la valoración de Glasgow para veterinaria por el tema del deterioro mental, pero no Claro. lo vería en otro caso. Esto creo que es muy importante lo que vimos. Eso por ahí está bueno que repitas porque, me parece, en el vitamín D. Claro. ¿Por qué fuiste descartando? Claro, eso podría volver para atrás porque esta es más de progresión. Es decir, yo tendría que, a ver si tengo alguna acá. Espera, quiero ver si tengo alguna. No, tengo que ir para atrás. Podemos ir para atrás. ¿Te corto la grabación, Cori, o la querés dejar? Sí, me olvido. Sí. Acá está. Claro, no sé si hay alguno de los chicos. Bueno, claro, cuando uno habla del comienzo y la explosión de signos, cómo se inician los signos en función del tiempo, ¿no es cierto? Obviamente cuando uno tiene un trauma, ese trauma puede ser automovilístico, de lo que sea, una patada de un caballo, pero también puede ser una hernia de disco, un golpe en la cabeza,
o cuando tiene un ACV, un fenómeno hemorrágico, obviamente los signos, va a haber una gran variedad y expresión de signos en forma rápida, en el corto tiempo, ¿verdad? Todo lo que sea traumático vascular. También las infecciones, si uno toma moquillo, pseudorrabia, cualquiera, es decir, toxoplasma, neospora, PIF en el gato que afecta al sistema nervioso, y esto también es válido para otro órgano. Bueno, acá estamos hablando de nervioso. O sea, que hay una expresión rápida y florida, manifiesta de signos en el corto tiempo. En cambio, cuando la causa es congénita o en desarrollo, prácticamente en el tiempo. En cambio, las causas neoplasias degenerativas en general no se dan en el comienzo de la vida, pero cuando aparecen, muchas de ellas, ustedes saben, por ejemplo, que las hernias de disco de la raza condrodistrófica, tema de mielopatía, ya se empiezan a producir a los 2 años, ¿no es cierto? Es una causa degenerativa, esa causa de las hernias de disco, ¿eh? Va en progresión en el tiempo, en el perro. En el gato, el tema de la médula espinal, ya habíamos dicho que la hernia de disco era bastante infrecuente y se daba más en el gato viejo. Este tema degenerativo, que es la degeneración condroide del disco, se da más en perro. En cuanto a las neoplasias, se dan de la edad media para arriba y la signología, obviamente, va a ir creciendo con el tamaño del tumor y su efecto compresivo, ¿verdad? Ahora voy a ir a otro lugar donde está, que me decía Corina, acá. Aquí es progresión, como dijimos. Se van a sumar tanto las traumáticas como las vasculares, tienen una severidad alta de entrada. La traumática se sostiene más, la vascular puede ir increciendo. Las inflamatorias y neoplásicas van apareciendo de a poco, de a poco, de a poco, y van aumentando la intensidad y severidad. Las causas metabólicas van a alterar. Obviamente, si uno hablaría de una encefalopatía hepática, puede tener una rápida aparición de signología por la hiperamoniemia, pero el animal se compone y en 2 días puede estar normal, perdón. Y después se afecta más el hígado y puede volver, o sea, es fluctuante. Causa neurológica metabólica, una uremia, una hiperamoniemia, una problemática de hipoglucemia. Bien. Obviamente decíamos que cuando se afecta el tronco del encéfalo, más de todo el bulbo, puede haber arritmia y patrones alterados de respiración por afectación del centro cardiovascular y respiratorio que está en el tronco encefálico en el bulbo. Eso lo dijimos. No, esto era simplemente un repaso del... Este era un repaso del síndrome vestibular, que es el unilateral, el que se da siempre, ¿verdad? Y donde uno, yo no sé si los chicos están atentos, podría ver, acá está el cerebelo, fíjate, quien quiera seguir, acá está el cerebelo, mirá. Esto es el vermis, estos son los lóbulos cerebelosos, y acá abajo, el que hoy yo les versé, pero no de verso, les recité, que es el nódulo flóculo-nodular del cerebelo, que está separado por el líquido del cuarto ventrículo, que es este, y que asienta sobre la médula oblongo bulbo, y donde nosotros vemos que acá están los núcleos vestibulares de cada lado. Fíjense, acá hay 2 núcleos vestibulares del lado izquierdo, y acá falta dibujar, ¿no? Los 2 del derecho, y por eso la afectación del tronco de la zona del bulbo, de que afecta el vestibular, fíjense qué conexión tiene. Tiene una conexión hacia la cabeza, hacia la nariz, que se llama fascículo longitudinal medial, que da sinapsis con el par craneal 3, que es el óculo-motor, el 4, que es el troclear, y el 6, que es el abducen. Estos 3 pares craneales inervan la musculatura extrínseca del ojo,
la que te produce si falla un estrabismo. Pero la más importante es la que va para atrás. De los núcleos vestibulares sale el tracto vestíbulo espinal, que va a la médula espinal y que va a facilitar a los músculos extensores. ¿Ven que hay un signo más acá? Facilitan los extensores y relajan a los flexores. Eso es cuando está normal. Acá nos faltan las aferencias, ¿no? Vayamos, ¿quién se conecta con el núcleo vestibular? Nosotros recuerdan que teníamos el octavo par, que tenía una rama coclear que tenía que ver con la audición y una rama vestibular que tenía que ver, que estaba en el hueso petroso del temporal y que tenía que ver con los conductos semicirculares y con endolinfa, y que la recepción de este GPS traía la información que iba a los núcleos vestibulares. Bueno, cuando uno tiene lesión periférica, que sería el síndrome vestibular periférico, donde la lesión es en el oído interno, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos dividido oído externo, la membrana del tímpano que divide el externo con el medio, ¿de acuerdo? En el oído medio, y acá tenemos el oído interno, donde está la cóclea y todos los conductos semicirculares. Entonces, lesiones de detrás, en la cabeza, detrás del oído, o lesiones infecciosas, parasitarias, traumáticas, vasculares, tumorales, etcétera, que dañen los núcleos, en este caso va a dar un síndrome vestibular central que es unilateral, ¿verdad? Y lo mismo en lesión de acá. Entonces, cuando eso pasa, el animal gira la cabeza con el oído mirando hacia el suelo. Puede haber en los ojos estrabismo, nistagmo, y en el caso del vestibular periférico puede haber síndrome de Horner, porque en el oído medio pasan fibras del simpático. Entonces, en los síndromes vestibulares periféricos, si se afecta el nervio simpático del sistema nervioso autónomo, va a haber síndrome de Horner de ese lado, en este caso del izquierdo, ¿no es cierto? Si es que vemos que este es el izquierdo. También pasa otra estructura que es el nervio facial. El nervio facial. Quiere decir que en el síndrome vestibular periférico, que es unilateral, además de toda la signología de la cabeza rotada, de los miembros del lado lesionado izquierdo semiflexionado, más extendido del lado derecho, que da vuelta en círculo chico hacia la izquierda, en el ojo izquierdo se puede observar un estrabismo ventrolateral por lesión más de todo del par 3, que es el que más influencia tiene porque inerva más músculo. Se puede haber nistagmo horizontal o rotatorio, y puede haber una miosis paralítica por lesión del simpático, y también en la cara puede haber una afectación del facial con caída de los labios. Ese es el síndrome vestibular periférico. En el caso del central, como acá hay núcleos de otros pares craneanos, aparte de todo lo que dijimos, puede haber afectación de otros pares craneanos como el 5, el 9, el glosofaringio, ¿verdad? Y por supuesto, hay más asimetría, se cae más fácil, está más profundizados los signos. Sirvió como para hacer un recordatorio del sistema vestibular. Pero fíjense la relación que hay entre el cerebelo y el vestibular. Concretamente, entre el lóbulo, flóculo nodular y los núcleos hay relación. Esto ya lo vimos.
No, bueno, y ya que estamos, podríamos repasar. Che, denme alguna devolución, ¿están de acuerdo lo que estamos haciendo? ¿Corina? Sí, estoy acá. ¿Y alguna? ¿Estarán comiendo Están algo? atentos, por lo menos, están diciendo que sí. Sí, Bueno, sí, yo voy a preparar el mate. Así el garguero, porque menos mal que estoy semiafónico. Bueno, mientras vos haces eso, les pregunto, ¿hay alguno que está interesado en ir a hacer alguna pasantía allá al centro de reinserción? Yo, profe, estoy interesada, pero quería preguntarle bien qué días, dónde es, qué horarios y qué actividades también se hacen. Ah, bueno, sí, eso después lo charlamos, pero por lo menos para saber si había interesado. Noelia, vos serías una, ¿alguien más? Por ahí les puede servir también para hacer la pasantía. A ver, espérate, vamos por parte. Noelia. ¿Dónde me quedé? Con tal de salir de la casa, todos se van a notar. Estamos todos enjaulados. A ver, Natalia, ¿puede ser? Natalia, Sí, profe. Paula, Enzo, Eugenia, Lechen, Eugenia, María Julia Gatito, sí, Sandra Araya, sí, Leila Sosa, Rocío Pereira García, bueno, Estela María Allende, hay muchos, bueno, está lindo. María Milagros Vistuel, Montani Vistuel. Bueno. Sí, tendríamos que ponernos de acuerdo porque la que está yendo actualmente es nuestra ayudante que es En el horno, Eli. Florencia Rapacini. Ella está trabajando allá. Entonces, bueno, hay muchas actividades para hacer, hay momentos en los que no hay tanto, hay otros momentos en los que hay mucho, y a ellos les viene bien que les ayuden en las actividades. Ella va los lunes, martes, jueves y viernes, siempre va por la mañana. Pero bueno, podríamos ver de a lo mejor ir por grupos y ver a lo mejor ir algunos días a algunos de otros. Ya nos vamos a organizar en todo caso. Pero bueno, por lo menos era para saber si nadie estaba interesado o si había algunos, pero veo que son bastantes. Bárbaro. Después entonces nos ponemos en contacto. Adelante, Aníbal, no se te ve la cara, tenés la compu hacia el techo. A ver. Ahí. No sé. Yo no me veo, así que no te da problema. No, acá simplemente lo que hablamos recién. ¿Qué proyección salen de los núcleos vestibulares? Ya la dijimos, la rostral o hacia la cabeza, fascículo longitudinal medial que van al 3, al 4 y al 6. ¿No es cierto? Que son los que van a producir los nistagmos y los estrabismos. Y la proyección caudal, que es más de todo el tracto vestíbulo espinal, que facilitan los extensores del mismo lado y influencia negativa los extensores contralaterales. Y al tronco encefálico una formación reticular y centro del vómito. Es por eso que muchos perros, y más de todo se da en el humano, con problemas vestibulares vomitan, ¿no es cierto? Porque hay una proyección al tronco encefálico que tiene que ver con la formación reticular y con el centro del vómito. Así que podría haber vómito también en un vestibular. Esto lo habíamos hablado, pero simplemente leamos la primera parte. Cuando relacionamos hipertensión intracraniana con hernia cerebral, el encéfalo está situado en una cavidad ósea en la que el volumen es constante, habíamos dicho. Aumento de volumen debido a hemorragia, edema líquido cerebro-raquídeo, pueden hacer que el parénquima se desplace
de un compartimento a otro cerebral, y eso es lo que se llama la hernia, que habíamos dicho que la transtentorial craneal era la más frecuente y después la caudal. Eso no. Bueno, acá simplemente la importancia por ahí de un fondo de ojo, ver un fondo de ojo normal, si bien acá está magnificada, ¿no es cierto? La papila óptica, ¿no es cierto? Con los vasos, y cuando hay congestión y edema de la papila y cuando hay hemorragia, ¿no es cierto? Y vasos tortuosos. Uno está suponiendo acá que una de las cuestiones puede ser una compresión tanto tumoral como un aumento de presión intracraneal. Y para ir a lo que estábamos, decíamos que si arrancamos de la cabeza de todo lo que es cráneo, cuando tenemos lesión de la corteza cerebral, de los hemisferios cerebrales y de los núcleos de la base, que son los que están abajo, ¿no es cierto? Que decíamos globus pálido, putamen, ¿no es cierto? Son los signos supratentoriales. ¿Y qué signo? Bueno, uno de oro que, por ejemplo, no tuvo esta perra, la Cleo, fue la convulsión, ¿verdad? Pero sí tuvo algún caminar compulsivo hacia el lado, más hacia el lado de la lesión, y apoyo de la cabeza contra la pared, que es en todas las especies lo que llamamos, se sabe ver en caballo con encefalomielitis equina, ¿no es cierto? Que es la progresión obstinada. La alteración de comportamiento puede tener alteraciones de depresión o demencia, la marcha en círculo ya la dijimos, y puede haber, ¿se acuerdan que si hay un hemisferio izquierdo alterado, como las fibras cruzan al otro lado, el déficit de las reacciones posturales, por ejemplo del salto, de acomodación, o de la pierna, proprioceptivo consciente, mano y pata derecha, es decir, una lesión del hemisferio izquierdo va a dar una alteración de la mano y de la pata derecha y viceversa. Lesión de la corteza o núcleo del lado derecho dan una alteración en la izquierda, al revés, contralateral. Cuando la lesión está en el tallo o tronco cerebral, que estábamos hablando, ¿no es cierto?, diencéfalo, mesencéfalo, puente, médulo oblongado, bulbo raquídeo, hay alteración del estado mental, puede haber depresión coma, puede haber. Acá es del mismo lado. Si es de un solo lado afectado el tronco, va a ser ipsilateral. Ahora, si todo el tronco se afecta, obviamente, si todo el tronco se afecta, estoy señalando mi mano, va a ser expresión en los 4 miembros, ¿no es cierto? Va a haber tetraparesia o puede haber ataxia en los 4 miembros. Es decir, si la naturaleza de la noxa infecciosa, inflamatoria, vascular, edematosa, traumática, tumoral, de la que se le ocurra, afecta todo el tronco en su globalidad, obviamente van a estar afectados los 4 miembros. Ahora, en general, algunos fenómenos vasculares y tumorales afectan más de un lado que del otro. En ese caso, van a haber unilateral, ipsilateral, del mismo lado de la lesión. Y ya dijimos tanto de las reacciones posturales como de los pares craneanos. Acuérdense que salvo el olfatorio que sale en la entrada, ya bien craneal, y el óptico, ¿no es cierto?, del número 3, par craneal, al número 12, salen todo del tronco cerebral, del mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Todos salen de la parte ventral o ventrolateral, salvo uno solo, el troclear, que sale más en dorsal. Pero salen todos, digamos, entre el 3 y así. Eso quería decir. Antes, bueno, el cerebelo, ustedes saben que es dismetría o hipermetría, el paso de Ganso, que es bilateral y que se expresa en los miembros anteriores. Es raro ver en los posteriores. El 90% de los casos del síndrome cerebeloso es bilateral y de los miembros anteriores. Esa dismetría generalmente es hipermetría.
casi nunca vimos una hipometría, porque la dismetría podría ser hipermetría o hipometría, un pasito cortito. Pero en el 99% de los casos vemos bilateral hipermetría. Eso sí, muchas veces más marcado de un lado que de otro. Es bilateral, pero a veces lo vemos más en la mano izquierda, a veces más en la mano derecha. Otra cosa, por supuesto, que lo que da la lesión cerebelosa no da paresia, da solo ataxia. Porque acuérdense que el cerebelo es el gran modulador entre el sistema postural para estar parado. ¿Se acuerdan que el sistema postural está mediado por el retículo espinal y el vestíbulo espinal? Tanto el sistema vestibular como reticular es el responsable que nos podamos mantener parados, fundamentalmente. ¿Y quién es el responsable de que caminemos? Es el córtico espinal, es decir, la corteza, y fundamentalmente en los animales, perro y gato incluido, el núcleo rojo, el haz rubroespinal, que es una estructura del tronco encefálico anterior, mesencefálica, y es supratentorial. O sea, esa línea de tentorio que tiramos para dividir supra de infra pasa por la mitad del mesencéfalo cerebro medio. Bueno, casualmente la mitad anterior es donde está el núcleo rojo. Quiere decir que las fibras del núcleo rojo del lado izquierdo se cruzan a la derecha. Quiere decir que si yo tengo una lesión de cualquier tipo en el hemisferio cerebral izquierdo, como se decusa la del núcleo rojo, voy a tener alguna falla en la mano y pata derecha en cuanto, por ejemplo, a una prueba de acomodación, que agarre el perro del pecho y lo acerque a una mesa. La izquierda va a andar bárbara, si tiene el hemisferio derecho bueno, y como el hemisferio izquierdo está un poco jodido, uno para poner la mano arriba de la mesa, ¿qué tiene que hacer primero? O para caminar, una flexión, ¿verdad? Una flexión. Perfecto. Y el tremor de intención, que es que se ve a veces, es lo que cuando el perro está acostado y se quiere levantar, o quiere ir a tomar agua o comer en el comedero, prácticamente hace como un temblor la cabeza, y dicen los estudiosos neurólogos científicos que estudian el cerebelo, que puede ser un intento de la corteza en corregir la alteración cerebelosa. Pero no se ve siempre, no es un signo que se ve siempre, el tremor de intención, que es un temblor de la cara a la cabeza. ¿Están viendo esto, Corina? Sí, 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 están ¿Qué viendo. ven ahí? ¿Qué dice ahí? Localización de las lesiones. Ah, no, acá no dice examen de pares craniano. Ah, no, pará. Voy a hacer otro power, pará. Perdón, Daniel, tenés que dejar de compartir ese y El otro. si es otro PowerPoint, dejarlo de compartir y compartir el otro. Dejé de compartir este, ahora voy al otro. Pará, quiero ver si hay algo para recordar ahí. Mientras tanto, les pregunto a los que estaban interesados en ir, de todos ustedes, ¿hay alguno que tenga vehículo como para ir hasta allá o no? ¿Habría una? Bueno. No sé si... Bueno. Bien. Espera, estoy apagando uno. Ahora te veo, Corina, no te veía. Colectiva no te lleva, no es, te deja lejos. Perdón, voy a...
Ah, la pucha. Estoy tratando de ver si puedo hacerles ver presentar ahora era una ventana. Ah, no, pero no quiere figurar el archivo. Bueno, no sé, veremos de cómo lo organizamos, a lo mejor de acá a una semana y media, por ahí ya podríamos empezar. Pero era para ver cómo gestionar, porque queda lejos, entonces ver cómo hacemos con el tema de los vehículos. Por eso no les dije antes, por el tema de la distancia y eso. Pero bueno, cuando tengamos un poquito más organizado, ahí nos comunica. No te vuelvas loco, Aníbal. Mirá No, sola me menos parece, 20. Me no, parece. quería pasarle una distribución de los pares craneanos, pero aparentemente está clavado. No ven nada ahí, ¿no? No. Bueno, dejamos más bien pregunta, ¿eh? Bueno. Ahí está. ¿Qué hora es? Ah, bueno, ya nos fuimos. Creo que hablé más de así en general que del Power. Sí. Bueno, no sé, espero que le haya servido un poco de recordatorio a los chicos. Sí, seguramente. Lo más lindo de la clínica, de todos los aparatos, es neurológico porque es el más fácil. Sabiendo anatomía y sabiendo qué hace cada estructura, uno puede ver el signo, puede tratar de ver, por supuesto que no es tan fácil, es más fácil cuando hay una sola lesión. El problema es que muchos de los desórdenes neurológicos pueden ser multifocales, y cuando son multifocales, ahí viene la joda. O que el problema inicialmente era un tumor, pero resulta que hizo una compresión supratentorial y una del tallo. Entonces prácticamente involucramos a 4 estructuras, inclusive el cervical inicial por el aumento de líquido también en la siringomielea. O sea, que hubo un cuadro de naturaleza infratentorial cerebelosa nos dio signos supratentoriales, salvo convulsión, que fue el único signo que no vimos. Nos dio signo del tallo, con afectación del par 3 y 5 fundamentalmente. Nos dio una signología rara vestibular por afectación del lóbulo, flóculo, y nos dio algo cervical. Así que verdaderamente un caso lindo para docencia, para repasar. Bueno, ¿estamos? Estamos. Bueno, chicos, si no tienen dudas, bueno, hoy la mayoría ya los han entregado, pero acuérdense que tienen que entregar los casos de respiratorio, ya están subidos los de endocrino, todo el material, todo. Y la semana que viene tenemos una clase de ecografía y después hacemos la discusión de respiratorio el jueves. Así que bueno, nos vemos. Bueno, Nos vemos, saludos a todos. al pelo. Saludos. ¿Quién da la próxima, Cori? Nos vemos. Griselda.